Buenos días, mi nombre es Guadalupe Castañeda García, soy ingeniera química egresada del Instituto Tecnológico de Villahermosa y actualmente estudio la maestría en Ciencias en Metalurgia en el Instituto Tecnológico de Morelia y vengo a presentar el tema obtención de un acero experimental con alto contenido de manganeso en un horno de inducción, el cual fue asesorado por el doctor Enrique Torres Alonso, la doctora Nancy Margarita López Granados y el doctor José Ángel Ramos Banderas. Para comenzar, los aceros soldados con manganeso son materiales con alta utilidad y baja resistencia. Han existido por más de 100 años, ya que el primer acero austenítico al manganeso fue desarrollado en 1888 por Sir Robert Hertford. Este contaba con una composición de 1,2% de carbono y 12% de manganeso. Tiempo después, durante los años 70, se empezó a investigar estas aleaciones modificando su composición, disminuyendo el contenido de carbono y aumentando el de manganeso, así como adicionando diferentes elementos de aleación. Aún así, fue hasta finales de la década de 1990 cuando la investigación de estas aleaciones experimenta una resurrección. Esto por el trabajo sobre aleaciones de ferromanganeso, silicio y aluminio, las cuales tenían contenidos de manganeso del 15, 20, 25 y 30% en peso. Como resultado de estos trabajos, se obtuvieron propiedades de alta tenacidad, buena utilidad, resistencia al desgaste, a la corrosión y endurecimiento por deformación en estos aceros, los cuales atrajo la atención de diversos investigadores en esa época y aún lo sigue siendo actualmente. En cuanto a la producción moderna de acero al manganeso, este se realiza en un horno de inducción o en hornos de arco eléctrico, teniendo en consideración el ataque de los óxidos de manganeso a los recubrimientos ácidos. Por lo tanto, deben emplearse recubrimientos básicos o neutros en el horno de fusión. En el caso del horno del arco eléctrico, es recomendable utilizar una sola práctica de escoria a base de óxido de calcio, esto para asegurar la basicidad de la misma, lo cual ayuda a mitigar el daño que pueda sufrir el revestimiento. En cuanto a sus primeras aplicaciones, estos aceros fueron usados en partes de tanques de guerra y equipos de protección de soldados. Actualmente, se utilizan extensivamente y con leves modificaciones en su composición o tratamiento térmico, sobre todo en los campos de movimiento de tierra, minería, perforación de pozos, siderurgia, industria ferroviaria y en la fabricación de los productos del cemento y de la arcilla, empleados revestimientos, mantos, palas y dientes en equipos tales como trituradoras de roca, molinos y bombas para manejar grava. Por lo antes mencionado, este trabajo de investigación tiene como objetivo el obtener materiales apropiados para la fabricación de componentes para maquinaria pesada, que exhiban excelentes propiedades mecánicas, con lo cual se pretende fabricar un acero con alto contenido de manganeso a partir de chatarra, a cual posteriormente se le dará un proceso de laminación en caliente. Para el desarrollo metodológico, la composición química del acero que se desea obtener se muestra en la tabla 1. Como se puede observar, los rangos de contenido de carbono son muy bajos, aunado a la adición de elementos como el cromo y el níquel, hacen que este acero no esté dentro de la clasificación de aceros Hertford, que están establecidos por la norma ASTM A128 para aceros austeníticos al manganeso. Para la obtención del material, se partió elaborando la hoja de cálculo con la que se facilitaron las operaciones, la carga dentro del horno de inducción. Se fabricaron las mazarotas con arena shell, utilizando un molde de 4 por 4 por 3 pulgadas, que fue precalentado durante 10 minutos.
Se llenó con la arena shell y se mantuvo calentando hasta la sinterización de la arena. Luego se dejó enfriar y se desmoldeó para darle el acabado con limas. Purificada y pesada la materia prima, se llevó a cabo la práctica de fusión. Previo al inicio del proceso, tanto el horno de inducción como la cuchara de vertido del acero líquido fueron precalentados a una temperatura de 1200 grados centígrados. Se cargó la materia prima y después de fundirla se agregaron el ferrosilicio y el ferrocromo según los cálculos de carga. Luego de 20 minutos se agregó manganeso electrolítico. Cuando el material fundido alcanzó la temperatura de 1600 grados centígrados, se tomó una muestra para el análisis químico, el cual se realizó en el equipo 6200 LECO, espectrómetro de emisión para determinar los contenidos de carbono y azufre. Alcanzados estos contenidos dentro del margen deseable, se midió nuevamente la temperatura, para corroborar que se encontrara sobre los 1600 grados centígrados, por lo que se procedió a vaciar el acero en la cuchara para posteriormente ser vertido en las lingoteras. Estas actividades se resumen en la tabla número 3. El contenido de manganeso y de carbono del acero solidificado ya se encontraba dentro de los límites deseados. Por ello, se continuó con la siguiente parte de la metodología. Esta consistía en la preparación de los lingotes. Para el procesamiento del material de colada, uno de los lingotes fue cortado y seccionado, y el resto fueron cortados por la mitad y marcados. La nomenclatura utilizada por los lingotes es la siguiente: L indicando el lingote, seguido del número en el orden en el que fue colado, P indicando la punta del corte, seguido del orden superior o inferior, 1 de 2 o 2 de 2. Para el proceso de laminación, la pieza seleccionada de acero se calentó dentro de un horno mufla a la temperatura de 1050 grados centígrados durante 1 hora y 20 minutos. Se llevó a cabo la reducción en un molino de luz reversible considerando mantener la temperatura de laminación arriba de los 875 grados. Una vez cercana a esta temperatura, la pieza fue llevada a recalentamiento dentro de la mufla por un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos, hasta alcanzar nuevamente la temperatura de 1050 grados centígrados. En total, se realizaron 24 pases en el laminador. Debido al aumento longitudinal de la pieza, esta fue cortada a la mitad después de 17 pases, por lo que al final se obtuvieron dos placas de 4.8 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo, con un espesor final de 0.37 centímetros. Este procedimiento para la obtención de un acero experimental con alto contenido de manganeso arrojó las siguientes conclusiones. En la práctica, el proceso de fusión del acero se llevó a cabo en un horno de inducción de manera convencional, tal como lo indica la literatura. Se obtuvieron 5 lingotes de acero con la composición química deseada, con contenidos mayores a 15% en peso de manganeso y menores a 0.2% de carbono, a partir de la fusión de chatarra y manganeso electrolítico como principales materiales de carga. El control de la temperatura de laminación fue uno de los parámetros más importantes que permitió llevar a cabo el procesamiento de este acero, ya que debido al alto contenido de manganeso, una de las principales complicaciones es mantener una temperatura homogénea en la pieza, esto para evitar la formación de grietas durante los pases de laminador. Considerando esto, una sección del lingote fue laminada de manera exitosa, logrando una reducción del 90% del espesor original. Las referencias consultadas para este trabajo son las siguientes. Muchas gracias por su atención.